Bien, vamos a continuar, compañeros. El día de hoy vamos a trabajar sobre, digamos, la parte práctica de lo que es el recurso innominado de inconformidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tomen en cuenta que no solamente es contra una determinación del no ejercicio de la acción penal, ¿sí? Es decir, o contra un criterio de oportunidad o contra un archivo temporal o contra una, digamos, facultad de abstenerse de investigar, sino básicamente procede este recurso contra toda negativa u omisión del Ministerio Público para llevar a cabo un tema digamos, de un acto de investigación o que tienden a paralizar la investigación. ¿Sale? Maestro, Ahora, adelante, Tanis, te escucho. incluyendo esto, me interesa saber sobre liberaciones de bienes inmuebles o muebles, ¿también entra? Fíjate que sí entra, pero previa solicitud al fiscal. O sea, yo no, el juez de control no va a ordenar la devolución del inmueble. El juez de control lo que debe ordenar es, agente del Ministerio Público, pronúnciate respecto a ese inmueble. Sí, ahorita les voy a poner un caso práctico digamos, de hecho me lo están consultando en este momento. Sí, y me lo acaban de mandar hace unas horas, nada más que venía yo en carretera y afortunadamente alcancé a llegar a tiempo ahorita. Ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer, Sí, sí me gustaría saber porque le comento, pues con eso batallamos siempre. sí, mira, Luz María Pilar, aquí está, aquí tengo este es un escrito que están mandando, a ver si se los puede mandar, Carito creo que está ahorita digamos, de guardia. Pero, por ejemplo, aquí en este caso es un delito contra la salud que se da desde el 2014. El evento delictivo es de que los acusan por drogas y los acusan por armas y resulta que absuelven en este caso al imputado. Entonces, ahorita vamos a analizar la cuestión de razonamiento, ya se los han mandado. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Mm, Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Ministerio Público su pronunciamiento, ¿sí? Contra la determinación del pronunciamiento del fiscal, el juez de control solamente va a verificar legalidad o ilegalidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero el juez de control, en mi consideración, creo que no debe ordenar la devolución, sino más bien debe decirle al Ministerio Público, fundamenta y motiva por qué vas a devolver o por qué no vas a devolver. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, es diferente al amparo, que en el amparo puede cambiar un poco más. ¿Por qué? Porque en la cuestión del amparo, ahí básicamente lo que vamos a ver es de que el juez de distrito le va a ordenar al Ministerio Público a que funde y motive su acuerdo de determinación. Y por tanto, en materia de amparo, el juez en tutela de derechos
sí puede ordenar directamente la devolución, aunque no es lo correcto, porque el juez de amparo no es el que está a cargo de los actos de investigación, sino quien está a cargo de los actos de investigación es el fiscal. Ahora, ¿cómo lo debemos contestar? Ahora me pongo del lado de la fiscalía. Básicamente, no pierdan de vista lo siguiente. En la, digamos, en la cuestión del acuerdo de aseguramiento, lo que tenemos que hacer como fiscales es justificar el motivo del aseguramiento. Y hay 5 motivos de aseguramiento. ¿Sí? Podemos tener aseguramiento para devolución, aseguramiento para decomiso, aseguramiento para declaración de abandono y aseguramiento para extinción de dominio. ¿Sí? Incluso ahorita, terminando la sesión, les voy a mandar esta diapositiva, atendiendo a la pregunta de nuestro compañero Tanis. Tenemos aquí nuestro proceso cautelar. La clase no es de procesos cautelares, pero no pierdan de vista que para poder contraargumentar ante un juez de control y poder justificar la legalidad del aseguramiento, debemos tener claro para qué queremos ese aseguramiento. Si vamos a devolver el bien, entonces vamos a decir, estamos en una investigación complementaria o en una investigación inicial y se están ejecutando actos de investigación específicos sobre el bien. De devolverlo, se causaría un perjuicio de difícil o imposible reparación. Entonces, no te voy a devolver el bien hasta que se cierre la investigación. Y en su caso, si ya se ha cerrado la investigación y ya estamos en etapas posteriores, también puede ser para la cuestión de aseguramiento del proceso. Pero para eso es necesario que el aseguramiento cambie a embargo. Pero el embargo necesitamos alguien que se quede como depositario. ¿Y quiénes pueden ser depositarios? La misma persona, física o jurídica, que tenga la representación de ese inmueble, el área, digamos, administrativa de la fiscalía, o en el caso federal también el INDEP, o el área de administración de bienes del Estado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si, por ejemplo, yo se los digo, ahí cuando estaba yo en la fiscalía, ¿qué es lo que hacía? Me llegaba una impugnación por una cuestión de aseguramiento y yo veía que era el aseguramiento para una cuestión de una posible, digamos, garantía de reparación del daño. Entonces, ¿sabes qué? Voy a devolver el bien, pero lo voy a devolver en calidad de depositario. Es decir, te devuelvo la casa, pero te voy a devolver la casa en calidad de depositario hasta que termine el proceso. Y eso, conforme al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, están las reglas, digamos, de la supletoriedad o complementariedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en este caso va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, devuelvo el bien, pero hago un acuerdo de aseguramiento, digo, hago un acuerdo de devolución, pero en calidad de depositario, de tal forma que se les hace la advertencia de que si disponen de ese bien o de algún objeto, instrumento, producto del delito, entonces se configuraría un delito relacionado con una depositaría infiel. Y eso sí lo podemos considerar, digamos, como un evento delictuoso relacionado principalmente con cuestiones de, por ejemplo, el Código Fiscal Federal, el artículo 112 del Código establece la figura de la depositaría infiel de manera expresa, pero ahí básicamente es un desacato a una autoridad judicial. Pero si no se lo queremos devolver ellos, entonces entreguémoslo en calidad de depósito a la unidad administrativa del gobierno para efecto de que lo inventaríen y se siga la cuestión del aseguramiento.
Y esas determinaciones son un poco más complicadas de poderlas impugnar porque se estaría justificando la necesidad. La necesidad de cautela siempre va a ser importante en estos esquemas de aseguramiento. ¿Listos? Adelante, no sé quién sea usuario de Zoom. Perdón, soy yo, Doriselda, doctor. Adelante, Doriselda, te escucho. Sí, yo tengo una pregunta. Yo estoy llevando un asunto donde pedí una tutela de derechos para el aseguramiento de un laboratorio. Mi clienta celebró un contrato de servicios con una clínica, pero en ningún momento en el contrato se mantiene era un convenio, pero nunca se señaló que el laboratorio sería o que la clínica se podía quedar con los instrumentos del laboratorio. Entonces a ella, cierta mañana, a su trabajador químico no le permiten la entrada. Posteriormente ella se apersona a las 11 de la mañana y únicamente le permiten sacar algunas cosas personales de ella, más no los objetos de laboratorio que son de su propiedad, de lo cual ya se probó con factura y con testigos que han observado que ella es la posesionaria de esos instrumentos. Tenemos un mes que no nos han acordado la promoción donde estamos solicitando se le requiera al representante legal o propietario de la clínica para la devolución. Y esto nos surge porque los objetos e instrumentos tienen un protocolo especial de cuidado. Si no se lleva a cabo ese protocolo especial, posiblemente muchos instrumentos u objetos se van a descomponer y son de mucha cuantía. Entonces nosotros pedimos el aseguramiento. El Ministerio Público se había adelantado y decía que era un asunto meramente pues de carácter civil. Yo le ponderaba que si, por ejemplo, a la fiscalía yo le cerraba las instalaciones en caso de que estuvieran rentándose y que me quedaba yo con todas las computadoras y con todos los aparatos y que si no era delito. Entonces, entonces, pues ya, bueno, déjeme ver, pero hasta la fecha no nos han acordado, ya pedí una tutela de derechos. Entonces, mi pregunta es, doctor, en caso de que el juez dijera, no, sí, es una tutela de derechos, perdón, es una cuestión meramente civil, esta tutela, mm, ¿procedería o no procedería? Yo, yo porque pienso que sí, porque se está llevando un acto de investigación y están en riesgo los objetos. Pienso que el Ministerio Público puede asegurarlos momentáneamente, darlos en calidad de depósito y al final de que resuelva, pues ya requerir nuevamente se entregan o no se entregan los objetos. Ya Bueno, sea para, ajá, dale, dale, sí, dale. sí, ya sea que requiera, por ejemplo, a mi representada la química que devuelva los objetos o, o en caso de que considere el que no hay delito y que realice un ejercicio. Pienso yo que pudiera ser de esa manera, no sé si estoy bien. Bueno, es que ahí hay varios temas un poquito revueltos. Contra la omisión del Ministerio Público de acordar, esa sería la tutela de derechos. Sí, Entonces, ahí el juez de control lo único que le va a ordenar al Ministerio Público es pronúnciate en un término de 24 o 48 horas. Eso es lo que, y digamos, ese sería el alcance de entrada de la tutela de derechos. Ahora, para la cuestión de que si el fiscal realiza la devolución del inmueble en calidad de depositarios, para efecto de que no se pierdan esos objetos que están al interior de ese inmueble, hay que pedirlo al fiscal, no al juez. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, en este caso, a la persona afectada, la muchacha, la señora, que ella formalmente pida la devolución del inmueble, haciéndole de conocimiento que por el simple transcurso del tiempo, determinados aparatos se van a descomponer.
En caso de no hacerlo, entonces podría incurrir en alguna cuestión de responsabilidad. Esperar los 3 días que marca el 129 del Código Nacional, y si el fiscal no se pronuncia, entonces ahí sí tutela de derechos. Pero no solamente por la cuestión de la devolución, sino la cuestión de la, digamos, de la urgencia que tienen para que se devuelva inmediatamente ese inmueble. De lo contrario, los daños de difícil o imposible reparación que se pudieran dar. ¿Sí? Entonces, una cosa es la solicitud de la devolución, que en este caso caería aquí, y otra cosa es que no lo conteste simplemente por el transcurso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sí es muy importante, para ver la cuestión del aseguramiento, ¿qué tipo de aseguramiento se dio? ¿Para hacer actos de investigación y devolver? ¿Para eventualmente decomisar? ¿Para eventualmente destruir esos objetos porque pueden causar un daño hacia la sociedad por la comisión de un evento delictuoso? ¿Que quizá no justifiquen la propiedad y se considera abandono de bienes? ¿O tienen un acuerdo de aseguramiento para extinción de dominio porque se da alguno de los delitos previstos en el artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio? O sea, sí es muy importante ver para qué se dio ese aseguramiento. Si no lo tienen, o sea, si el acuerdo de aseguramiento no dice para qué es o no se ha notificado el aseguramiento, hay que pedir la cuestión de la devolución y la posibilidad de solicitar la acreditación del hecho. Adelante. Ay, Santiago, por tu culpa no podía ni hablar ahí, la puertota y yo hablando. Bien, no sé si hay alguna duda con esto. No, ninguna, maestro. Por eso, digamos, es muy importante esa cuestión. Porque, ¿qué sucede? Que muchas veces vamos ante el juez de control y pedimos todo, pero resulta que no hay una solicitud previa al fiscal. Y el fiscal requiere esos objetos por una sencilla razón. Tiene que realizar actos de investigación y los actos de investigación son de orden público. Entonces, si nos ordenan la devolución del objeto y no se han realizado los actos de investigación, puede afectar el fondo del proceso. Por eso es muy importante que desde el mismo momento en que se realice el acuerdo de aseguramiento, sepamos para qué es dicho acuerdo. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda. Ninguna. Maestro, A ver, adelante, izquierdo para servirle, maestro. De aquí de Cancún. adelante, izquierdo, lo escucho. Bueno, de Cancún. Sí, como decía el maestro Tanislao, sí, aquí en Quintana Roo tenemos ese pequeño problema, maestro, de que dan un plazo para hacer de investigación, aseguran el bien inmueble, digamos, en algún cateo o alguna cuestión por ahí, hablamos de narcomenudeo y en ese caso termina la etapa de investigación, pues ya se le solicita al Ministerio Público la devolución, pero a veces hace caso omiso, o en su caso a veces te piden el 30% del valor del inmueble, ¿no? Para poder desasegurarlo. Entonces ya se acude con el juez y el juez pues sí le da ese término que es usted de 24 horas para que se pronuncie y fija nueva audiencia y en esa audiencia pues ya prácticamente sí liberan el bien inmueble si ya no hay ningún acto de investigación. Es lo que me ha pasado en estos casos acá, pero sí ha sido muy complicado porque aparte tienes a fiscales que no se presentan a la audiencia, si se tardan 5, 6, 7, 8 audiencias para que estos se presenten y la verdad sí es un verdadero problema en este aspecto. Bueno, digo, eso ya de no asistir, pues ya es una cuestión de deslealtad que el juzgador debe obligar el cumplimiento, pero digo, si yo fuera fiscal
digo, y estuve de ese lado, yo lo que decía, a ver, David, le devuelvo su inmueble, pero en calidad de depositario, de tal forma que me tiene que dar rendición de cuentas cada mes respecto de la administración de ese inmueble mientras dura la investigación o mientras dura el proceso. Y se devolvía. Y claro, en lo que van en una cuestión no procede el amparo contra esa determinación, o si procede, no procede la suspensión, porque lo basamos en el artículo 128 del Código de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque no, ya no le estoy causando el acto de molestia. Sí, en el sentido de que no pueda disponer su bien, ya lo está disponiendo. Lo que no puede hacer es enajenarlo mientras se siguen los actos de investigación. Eso sí se puede hacer. Y ese, digamos, es una salida más tranquila que seguirlo reteniendo ahí. Digo, y el hecho de que se dé una cuestión de devolución con carácter de depositario no le quita la facultad al fiscal para que en caso de que quieras realizar el decomiso, puedas realizar el decomiso sin ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ahí David dice, en los términos del 231 no causa abandono los objetos asegurados, dependiendo. ¿Por qué? Porque si esos objetos asegurados se le notifica a las personas que se puedan ostentar como dueños y no comparecen o no acreditan que sean los dueños como tal, entonces esos bienes vamos a proceder el abandono. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de entrada no se van a, no se va a causar un abandono por la sencilla razón de que sabemos a quién se les ha desposeído de esos bienes mientras se han realizado los actos de investigación. Pero sí puede causar una cuestión de abandono si no acreditan ese derecho en los términos que marca la ley procesal para comparecer ante el fiscal, para que acrediten la propiedad, para que soliciten la devolución y en su caso estén legitimados para hacerlo. De no hacerlo, entonces el fiscal se cerciorará de que efectivamente se buscó a la persona, se le notificó a las personas que se consideran propietarios o poseedores y no manifestaron nada al respecto, entonces se pedirá audiencia ante juez de control para efecto de que se decrete el abandono. A diferencia del Código Federal de Procedimientos Penales, antes de que entrara el Código Nacional, el abandono lo decretaba el propio fiscal. A partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, el abandono lo decreta el juez de control. Y claro, contra la determinación del juez de control que decreta el abandono, no procede la apelación, porque no están los números clausus del 267. Y por tanto, la única forma de poder combatir esa determinación del juez de control que determina la procedencia del abandono es el amparo indirecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda en esa parte. No, todo claro. Bien, entonces continuamos con la cuestión de nuestros escritos. Digo, el escrito no creo que haya tanto problema, sino más bien aquí, en este tipo de recursos, es la cuestión de la audiencia, cómo se va a llevar a cabo. Claro, regularmente hay que preparar las pautas correspondientes para poder justificar la procedencia o dejar sin materia la cuestión del recurso. Digamos, la parte importante.
en esta cuestión es tener muy claro, digamos, el tema del aseguramiento. Bien, sí, David, efectivamente, se desearía saber con certeza, y para eso se verifica ante el juez de control la fecha de notificación del aseguramiento, que el propio código marca que debe ser dentro de los 60 días. Entonces, se le da la cuestión del aseguramiento, dentro de los 60 días se da la notificación, se realizan los actos de investigación y posteriormente, para una eventual devolución, se les dice acredítame la propiedad. De no hacerlo, entonces va a causar abandono. Porque esta figura del abandono se creó porque en muchas fiscalías hay objetos que ahí se quedan para toda la vida. Y habrá que depurar ellos, porque si se pierden, se destruyen, se deterioran y posteriormente se pelean por los que se creen propietarios o poseedores de ese bien, entonces seguramente van a buscar generar alguna acción en su beneficio. Bien, aquí tenemos la materia de aseguramiento, que puede ser civil, penal o administrativa, y esto es muy importante, porque el aseguramiento no solamente es penal. El aseguramiento, si se ejecuta extinción de dominio, se convierte en materia civil. Y si el aseguramiento se pone a disposición del antes AE, ahora INDEP, se convierte en materia administrativa. Por eso, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, pero cuando aseguran vehículos y el fiscal da la devolución del vehículo y van muy felices a recoger su vehículo y les dicen, sí, pero tienes que pagar derechos de la custodia del vehículo y del arrastre. Oye, que el fiscal lo pague. No, porque ya no es un problema de carácter penal, es un problema de carácter administrativo. Por eso el tema del aseguramiento tiene, digamos, las tres aristas o las tres materias, y cada uno de ellos tiene sus medios de defensa. La vía penal, el recurso innominado. En la vía civil se puede promover un incidente para devolución en la extinción de dominio. Y en la vía administrativa se puede solicitar al INDEP la devolución y en su caso el procedimiento administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces el aseguramiento no es tan sencillo y su control judicial es bastante amplio. Y ahí tenemos la cuestión de las características del aseguramiento, porque puede ser decretado por autoridad administrativa, llámese el Ministerio Público y ponerlo a disposición del INDEP, o incluso por autoridad judicial, que básicamente es el primo hermano del embargo precautorio. En materia penal siempre es de naturaleza administrativa, pero el aseguramiento puede recaer sobre bienes y sobre derechos. Es decir, por ejemplo, no solamente va a ser los bienes muebles o inmuebles, sino también derechos usufructuarios o, digamos, derechos reales, por ejemplo, de paso o servidumbres. O puede recaer también sobre temas de derechos de autor, sobre marcas, sobre patentes, sobre la explotación, digamos, de alguna denominación de origen. ¿Sí? Es decir, el aseguramiento es, no solamente recae sobre un objeto mueble o inmueble,
Ahora, el aseguramiento es temporal. El problema es que ahorita el documento que les mandé, el inmueble está asegurado desde el 2019. Perdón, desde el 2014. Y tengo por ahí otro aseguramiento que es desde el 2011. Las personas que se les aseguran sus inmuebles pueden demandar algún perjuicio respecto a la temporalidad por el cual está asegurado. Si no se justifica la prolongación del aseguramiento, sí, Tanis. Si se justifica la prolongación del aseguramiento, yo creo que no. Tendrían que Ahora, irse por la vía administrativa. por la vía administrativa, sí es conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Gracias. ¿Listos? Entonces, ahora, el aseguramiento puede ser físico, simbólico y virtual. Fíjense que yo cuando estuve en la fiscalía, ahí por cuestión de experiencia, cuando se trataba de enriquecimiento ilícito así de personas, sobre todo rimbombantes, eh, yo lo que hacía eran el acuerdo de aseguramiento y las anotaciones, pero no ejecutábamos materialmente el aseguramiento, sino solamente la inscripción en el registro público. Es decir, el aseguramiento del folio. Sí, se hacía de manera electrónica. Y con eso me evité muchos temas de responsabilidad. Porque no nos pueden demandar una responsabilidad patrimonial del Estado por un aseguramiento injusto. Y además la cuestión del aseguramiento se daba principalmente en temas de enriquecimiento ilícito porque el propio artículo 224 del Código Penal Federal establece como posible pena por un enriquecimiento ilícito el decomiso de los bienes. Pero lo que sí queda claro es que no se puede decomisar esos bienes si no hay previamente un aseguramiento. O sea, el aseguramiento siempre debe ir acompañado, más bien dicho, perdón, el decomiso siempre debe de ir acompañado con un tema de aseguramiento. No puede subsistir la cuestión del decomiso solo si no hay un aseguramiento previo. Aun cuando, yo lo que hacía en enriquecimiento ilícito, yo no voy a saber qué bienes enriqueció esa persona. Lo único que sé es que hay una discrepancia patrimonial entre lo que ganó y lo que gastó y o lo que se acredita que está a su nombre. Entonces, y, y el código dice que procederá el decomiso de los bienes relacionados con el incremento patrimonial. Entonces, para no conflictuarse y que al rato haya una cuestión de responsabilidad del Estado por un aseguramiento injusto, o sea, es que voy a hacer la anotación preventiva de que está ese procedimiento pendiente y que no se puede enajenar. Y porque se tiene que garantizar las cuestiones de orden público, que en este caso es la investigación. Y yo creo que no habría problema en esa parte. Y les puedo decir que nunca prosperó un amparo
en contra de esas determinaciones porque no le quitábamos los derechos posesorios a las personas. Lo único que hacíamos era quitarle el derecho de dominio mientras se siguen los actos de investigación. Una vez judicializada la carpeta y consideramos que esos bienes no tenían relación con el enriquecimiento, se ordenaba la cancelación de la anotación preventiva. Y en caso de que tuviésemos la intención de que esos bienes fueran parte del decomiso, como lo marca el artículo 224, entonces se le hacía conocimiento al juez de control de que se van a quedar a disposición esos bienes para garantizar eventualmente una sanción penal por el tema de un enriquecimiento ilícito. Y no hay mayor problema. Maestro, pero aquí, tomando en consideración lo que usted está diciendo, que hubo violación respecto a sus derechos posesorios, sino respecto al dominio para que lo puedan transferir o vender, tomando en consideración el asunto que está haciendo mención que desde el 2014, si no mal escuché, el otro del 2011, ¿no habría violaciones a derechos respecto a los bienes y propiedades de esas personas, tomando en consideración el, el, el tiempo que se ha llevado la fiscalía para que en un momento dado seguir asegurando esos bienes inmuebles? Ahora, no paso por alto que hay mucha diferencia entre el embargo, cuando es un entrave de un embargo ante el registro público de la propiedad, que caduca cuando hay cuando en un momento dado existe lo que viene siendo la caducidad de la instancia, pero respecto al acto que en un momento dado la autoridad jurisdiccional o la parte en materia mercantil o civil no continúan con el procedimiento. En materia penal, ¿cómo aplicaría esa parte? Tomando en consideración que usted ha dicho que pues nunca prosperaban los amparos, porque nunca tomábamos físicamente el inmueble, sino únicamente el folio electrónico del bien inmueble, el cual se presumía que atentaba contra el ilícito que ustedes estaban investigando. Sí, fíjate que ahí, Tanis, hay que tomar en cuenta algunas cuestiones, digamos, importantes. Y yo creo que la cuestión más importante es justificar la necesidad de cautela. Mientras tú sigas justificando la necesidad de cautela, que en este caso va a ser eventualmente para garantizar un tema de una sanción penal, yo creo que no hay violaciones a derechos humanos. Si simplemente tenemos el aseguramiento, pero no justificamos el motivo del mismo y pasan los años, yo creo que ahí sí hay graves violaciones a derechos humanos, principalmente al derecho de la propiedad. Entonces, si tenemos una causa penal del 2011 o del 2014, pero sigue abierto el proceso penal que eventualmente se va a considerar una sanción, yo creo que ahí el juez de control tiene que determinar, pero ya dentro de la causa o dentro del proceso, si es necesario que continúe o no el tema del aseguramiento. Pero lo que sí queda claro, y eso yo siempre he sido enemigo, es de que el aseguramiento físico se prolongue por tantos años. Yo puedo mantener el aseguramiento, digamos, electrónico, el virtual, en que no pueda tener derechos, digamos, de transmisión o derechos de gravamen respecto de ese inmueble porque tiene esa anotación preventiva mientras dura todo el proceso y se da el final de dicho procedimiento. Pero el aseguramiento físico sí. O sea, yo creo que el aseguramiento físico, y ese es mi criterio, debe durar el tiempo estrictamente indispensable para realizar actos de investigación. Y en su caso, si fuese el aseguramiento sobre un objeto, producto o instrumento del delito, realizar el acuerdo para efecto de decomiso
o para efecto de extinción de dominio, dependiendo del delito de que se trate. Yo creo que si nosotros hacemos un acuerdo de aseguramiento para efectos de decomiso, sustentado en el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay que esperar hasta la sentencia. El mismo 335 nos dice qué va a pasar con la cuestión de esos bienes asegurados y decomisados. Entonces, y creo que anótenlo con rojo, no va a proceder el decomiso de uno de bienes si no están previamente asegurados. Tiene que haber necesariamente un aseguramiento para efecto de decomiso para que los objetos o productos o instrumentos del delito proceda dicha pena prevista en los códigos penales. Dicho sea brevemente, no hay decomiso sin aseguramiento previo. O aseguramos para decomisar o devolvemos. Ahora, el aseguramiento no necesariamente implica clausurar el lugar. El aseguramiento puede decretarse, puede notificarse y sin embargo, digamos, no significa que llegue la ministerial y lo saque del inmueble o les desposea de los bienes muebles. Entonces, ahí sí es muy importante también manejar la figura del depositario. ¿Sí? Y regularmente los penalistas no manejan la figura del depositario. Y la figura del depositario es una figura aparentemente noble, pero muy importante. Porque en caso de incumplimiento de un aseguramiento o que destruyan los objetos que estén bajo su custodia o que enajenen dichos objetos, entonces va a haber un problema, que es un nuevo delito en contra de ese depositario. Claro, la anotación preventiva del aseguramiento con el depositario también se puede hacer en el registro público. Sí, es decir, el nombramiento del depositario queda fijo hasta en tanto se resuelva la causa. Eso sí se puede hacer. La cuestión es de que muchas veces aseguramos y queda a disposición de la fiscalía. Y la fiscalía materialmente y humanamente es imposible de que pueda tener control y dominio de esos objetos. Luego se empiezan a deteriorar, se empiezan a perder. Y el problema es que es el fiscal que está bajo su número de carpeta de investigación a disposición de esos objetos. Y la consecuencia es de que puede haber una cuestión de responsabilidad verdaderamente grave, digamos, porque está bajo su radio de acción y disponibilidad dichos objetos. Entonces, ¿qué se busca con la cuestión del depositario? Sí te voy a asegurar los bienes, te voy a quitar tus derechos, digamos, tus derechos de dominio, te voy a dejar tus derechos posesorios, pero dichos derechos van a estar condicionados. Y esas condicionantes, digamos, van a estar relacionadas con la cuestión de la propiedad. ¿Sí? Es decir, no te voy a dejar disponer de tus bienes para que los puedas enajenar, los puedas vender. Pero sí te los voy a dejar para que los puedas, digamos, seguir ostentando. Claro, puede existir colocación de sellos. Y esa colocación de sellos físicas
El quebrantamiento de sello no significa que rompan el sello materialmente, sino el quebrantamiento de sello también se da cuando una persona se introduce al domicilio sin permiso, a pesar de que existen esos sellos. Es decir, es la infracción a la delimitación que causa esos sellos. Entonces, eso es lo que tenemos en la cuestión del aseguramiento. Y por último, el depositario puede ser público o privado. Y aquí tenemos el tema de la depositaría. La naturaleza es un contrato. Yo en el caso de Doriselda, yo lo que pediría sería un depositario. Que la misma dueña del laboratorio quede como depositaria. O en su caso, cualquier persona, por ejemplo, Sharon puede meter una promoción al Ministerio Público y decir, quiero ser depositario de ese bien asegurado. Y claro, como depositario va a administrar ese bien. Y eso genera un costo. Porque el depositario tiene derechos al cobro de honorarios relacionados con la administración de ese bien. Ahora, ¿quién puede nombrar el depositario? ¿El ejecutor, en este caso el fiscal, o el afectado? Y el otorgamiento negativo de la calidad de depositario debe ser fundada y motivada. Y en caso de que haya depositaría infiel, que no estén ejecutando correctamente la figura del depositario, podemos solicitar el cambio de depositario con independencia de las sanciones administrativas y o penales que ello implica por haber hecho una depositaría infiel. ¿Listos? Ahora, el depositario puede ser cualquier persona física o jurídica, privada o gubernamental. Sí, es decir, puede quedar o incluso podemos fundar personas jurídicas, una empresa privada que se dedique a realizar depositarías. Y eso es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque el tema de la depositaría, digamos, es como un auxiliar de la Administración de Justicia que tiene el propósito de garantizar que existan eventuales daños y perjuicios digamos, hacia los dueños de los inmuebles o de los objetos que están siendo asegurados. Y claro, el depositario no tiene interés jurídico legítimo en el asunto. O sea, el depositario, por ejemplo, si Sharon decide ser la depositaria del laboratorio que está peleando Doriselda, lo puede hacer, pero a ella no le interesa si la fiscalía al final se queda con el inmueble o al final la persona, en este caso la dueña del inmueble, recupera su inmueble. El depositario dice, a mí solamente me interesa la administración de ese inmueble. Y puedo solicitar cobro de honorarios. Y puedo, digo, hay que garantizar como cautela una capacidad económica para que efectivamente se esté dando cumplimiento a ese tema digamos, del cumplimiento del objeto del depósito. Adelante, Olivia, le escucho. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Mi duda aquí es que si hay alguna responsabilidad en contra del depositario, si ese bien mueble o inmueble sufrió algún deterioro
en ese periodo. Sí hay responsabilidad si ese deterioro es provocado. No hay responsabilidad si ese deterioro es por el simple transcurso del tiempo y el uso o utilización de los objetos. Digo, por ejemplo, puede ser una cuestión de un conjunto residencial. Por el simple transcurso del tiempo, la pintura quizás se va a deteriorar. Quizás necesite, digamos, impermeabilización, o quizá por un fenómeno de la naturaleza tenga alguna afectación. Ahí no habría problema. Pero si lo hacen con el propósito de que rompen los vidrios a efecto de que se roben las cosas y están vaciando el inmueble y está realizando, digamos, actos tendientes a su afectación, entonces ahí cambia la cosa. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, entonces, fíjense que el tema de la depositaría es un tema muy interesante y poco explorado en el derecho mexicano, pero existe. ¿Listos? Ahora, el depositario está obligado a hacer rendición de cuentas. O sea, si es el depositario no puede tener ningún tipo de interés jurídico legítimo, muy bien, pero no va a actuar de manera arbitraria. Tiene que hacer rendición de cuentas respecto del inmueble que se le ha entregado en depósito. Y en caso de que se niegue esa rendición de cuentas y se ocasione un daño o perjuicio, entonces va a responder por dicho daño. Por eso se deja una contracautela para ser depositario. ¿Por qué? Porque el objeto del depósito es precisamente de que el bien, digamos, se siga produciendo o se siga trabajando. Por eso, en caso de pérdida o extravío del bien, el depositario debe informar directamente ante la autoridad qué pasó con ese bien. Maestro, tengo una pregunta. ¿Qué, Adelante, Sharon. qué beneficios tiene ser depositario? Económicos, porque tú puedes cobrar como depositaria. Puedes fundar una empresa depositaria, por ejemplo, y puedes decir, bueno, para todos los bienes que tengan que ver con este manejo de, digamos, de laboratorios, voy a cobrar determinada cantidad. O, por ejemplo, eh, a mí me tocó llevar un asunto hace muchos años de un grupo hotelero y resulta que una empresa, una persona jurídica, su objeto social es administración de hoteles. Entonces les cobra a los dueños de los hoteles por la administración de dichos hoteles. Pero cuando hubo la controversia respecto de ese hotel, la propia administradora le entrega el dinero, consigna, digamos, el producto después de la administración, consigna ese dinero al juzgado para que cuando se resuelva la controversia, el que tenga mejor derecho es el que deba ver la cuestión del hotel. ¿Listos? Y claro, por ejemplo, en extinción de dominio, la preparación de la demanda es materia penal, la demanda hasta la sentencia es materia civil
y la ejecución es materia administrativa. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un aseguramiento para devolución. El objetivo es evitar que los objetos se pierdan. Pero en el acta circunstanciada debemos diferenciar los objetos respecto de los indicios. Y la devolución puede ser definitiva o puede ser provisional. Eso el fiscal es el que debe decidirlo, de acuerdo a su teoría del caso. Y no podemos obligar a los fiscales a que me lo devuelvan definitivamente si su teoría del caso del fiscal es la provisionalidad. ¿Sí? Es decir, no podemos obligar al fiscal una devolución lisa y llana si ese tema de provisionalidad a él le sigue interesando esas cuestiones de los bienes. ¿Qué les parece? Ahora, para la devolución debe acreditarse la propiedad o posesión del bien, pero para acreditar la propiedad de posesión puede ser documentos, testimonios, peritajes, lo que ustedes quieran. Pero también puede haber aseguramiento para destrucción. Estos regularmente son bienes relacionados con eventos delictivos o perecederos. Aquí se tiene que hacer un acta circunstanciada con previo inventario. Y debe detallarse el método de destrucción. Debe haber, digamos, cuestiones de objetos peligrosos que deben destruirse, porque de tenerlos sin destruir pueden causar un problema. Por ejemplo, una bomba molotov o algo así que genere peligro. Sí. O puede ser, por ejemplo, me tocó llevar allá en Nogales un tema de 400 paquetes de metafetamina. Sí, que lo iban a pasar de Nogales, Sonora a Nogales, Arizona. Entonces, ni modo de que quede cadena de custodia de los 400 paquetes de menta de a libra cada una. O sea, eso es imposible. Hay que destruirlos. Y aquí sí es importante que se haga en presencia de representación de todas las partes procesales. Pero si no se conocen las partes procesales, se tienen que tomar las providencias para justificar la preexistencia de los bienes. Eso sí es muy importante. Ay, ¿qué pasa si no estaban todas las partes? Por ejemplo, si no está el imputado porque no sabemos quién es, el defensor público tiene que estar presente. Y si no está la víctima o ofendido, no sabemos quién es, tiene que estar la asesoría jurídica, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas debe nombrar una. Pero siempre debe haber una representación de todas las partes en aquellos delitos donde haya necesidad de víctima. Y en aquellos delitos de carácter formal, como los delitos contra la salud, nada más la representación del imputado o de un eventual imputado. Por ejemplo, en el caso de que ese aseguramiento sea efectivo, o sea, ¿por qué se debe destruir? Si son, Es que depende, Sharon, si esos objetos, por el hecho de de que sigan existiendo, pueden causar una cuestión de peligro, una cuestión de deterioro, una cuestión de perecederos, hay que destruirlos. O sea, por ejemplo, si tú aseguras, si fueras fiscal y aseguraras un tráiler de aguacates y nadie va por ellos, hay que destruirlo. sí. En el caso, por ejemplo, me acuerdo de un asunto que tuve que me pidieron la autorización éramos defensa, para destruir pues cierta cantidad de dinero, era dinero en efectivo. Pero, por ejemplo, todavía no es el juicio, o sea, el juicio es este año y, Ajá. y no entiendo, o sea, no entiendo el por qué quisieron destruirlo. Ahí sí, no sé por qué lo está haciendo así el fiscal, pero en cantidades de dinero, no los tiene que destruir, los tiene que poner en una cuenta bancaria del Fondo Auxiliar de Procuración o de Administración de Justicia. Y a mí me tocó ver un tema de un aseguramiento de 2 millones de pesos en Chihuahua y me ponen a disposición el dinero. No me lo voy a traer en avión. No, tampoco le voy a ordenar quemarlo.
¿sí? Porque si al rato hay que resarcir el daño, pues el problema es para el funcionario público. ¿Sabes qué? Realizamos un acuerdo de aseguramiento, pero para depositarlo en la cuenta de la fiscalía. Y hay que se peleen, hay que la defensa se pelee con el fiscal que siga, ¿sí? Para efecto de que logre su devolución, ¿sí? Pero no se destruye, a menos que sea dinero falso, o que ya esté dictaminado por perito que no es numerario, sino que es papel, simplemente. Y claro, si fijen su destrucción, pues ahí es verdaderamente grave. ¿Listos? Lo que les decía, el aseguramiento para decomiso. No puede haber decomiso sin aseguramiento previo. La regla es el bien sea objeto, producto o instrumento del delito y por excepción todos los bienes. Los bienes deben estar siempre a nombre del imputado. En el caso del enriquecimiento ilícito tiene que ser también de los dependientes económicos o terceros vinculados. Pero el fiscal tiene que cerciorarse de la propiedad del bien y debe realizarse durante la investigación y anunciarse en la acusación. La naturaleza del decomiso es una pena. Y claro, no se puede decomisar bienes de terceros ajenos a la pretensión litigiosa, solamente de las personas que son dueñas de los bienes. Y el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, cuando emitan sentencia, deben decir qué hacer con esos bienes. Y el juez de ejecución debe materializar la ejecución del decomiso. O sea, no queda voluntad del fiscal. Ahora, si se trata de una copropiedad, se decomisa la parte alícuota. Y si son bienes indivisibles, se tiene que realizar el procedimiento de pago. Ya sea que la parte alícuota diga, te pago, o ya sabes qué, te voy a pagar, pero te vas a tener que ir. Ahora, ¿el dinero se puede destruir si se encuentra en estado de putrefacción? La respuesta es sí, pero hay que dictaminarlo con perito. Y las personas jurídicas tienen que realizar asamblea extraordinaria de accionistas y hacer el avalúo del monto de que le corresponde al sentenciado. Y solamente las acciones del sentenciado, el equivalente pasará al Estado. El resto, la persona jurídica va a seguir subsistiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, la cuestión del aseguramiento para abandono, que hace rato nuestro compañero David decía. Se realiza el aseguramiento de bienes. 60 días para que el dueño del bien manifieste lo que su derecho corresponda. Si se desconoce la identidad del domicilio, la notificación se hará por edictos. Pero aquí muy importante, el fiscal debe agotar todas las diligencias para identificar el dueño o el domicilio del dueño para notificar el aseguramiento. 90 días para que la parte notificada manifieste lo que su derecho convenga. Y si transcurrido el tiempo no se presentan a deducir derechos, entonces se solicitará la audiencia para decretar el abandono. Y en 10 días se citan a las partes para tener verificativo esa audiencia. Entonces, una de las partes puede decir, no, yo sí estoy acreditando la propiedad, pero el Ministerio Público no me la está acreditando. Bueno, prueba ese hecho. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, y por último, aseguramiento para extinción de dominio. Y ya con eso regresamos a los medios de impugnación. Si se ejecuta el aseguramiento y se hace referencia al objeto del mismo,
o una vez ejecutado el aseguramiento, se notifica al fiscal de extinción de dominio. Y el fiscal de extinción de dominio tiene 60 días para preparar la demanda de extinción. Una vez que transcurra ese tiempo, se tiene que identificar el nombre y el domicilio del demandado de extinción de dominio. Pero si se desconoce quién es el dueño o el dueño no manifiesta nada, entonces procede el abandono y se cierra el caso de extinción de dominio. O sea, es uno u otro. Si el dueño no manifiesta nada, antes de la presentación de la demanda de extinción de dominio, entonces no tiene ningún interés y va a declarar abandonado el bien. Y no deja de ser penal. Pero si se manifiesta, entonces va a proceder el tema de extinción de dominio. Ahora, si se tiene identificado al dueño del bien, entonces se presenta la demanda ante el juez de extinción. Y en la demanda se puede solicitar ampliación o ratificación del aseguramiento. Es decir, puede crecer la cuestión del aseguramiento de bienes, no solamente los que haya asegurado el fiscal, sino que el juez de control puede autorizar la ampliación del aseguramiento. Y claro, recuerden ustedes que no procede la suspensión del acto reclamado en los términos del artículo 129 de la Ley de Amparo contra la extinción de dominio. En ningún tipo de aseguramiento, nomás en el de extinción de dominio. No, nada más en el de extinción de dominio. Ok. En los otros hay que entrar al tema de la materia del asunto. ¿Listos? Entonces, dejamos de compartir aquí. Dependiendo el tema de la materia, pero sí es importante la pericial para el tema de la destrucción. Eso es fundamental. Para poder justificar que efectivamente esos objetos existieron, pero no pueden existir más. Hasta por seguridad. O sea, imagínense ustedes en una fiscalía, no tanto de las ciudades, sino de las ciudades pequeñas o de algún municipio muy pequeño. Y les llevan determinada cantidad de droga y armas. No los pueden tener ahí, hasta por la propia seguridad del personal. O numerario. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a Guerrero, en algunos municipios, y resulta que los numerarios asegurados los tienen en la misma fiscalía. Entonces,
Por eso, eso yo lo veo, digamos, grave. Cuando se trata de temas de numerario, el fiscal tiene que pedir un peritaje en contabilidad. El perito contador cuenta, individualiza los billetes. Puede ser a través de placa fotográfica. Y posteriormente puede proceder al depósito a la cuenta bancaria de la fiscalía. Y deja constancia de ello que está a disposición de quien acredite la propiedad y la legítima procedencia del dinero. Y no hay mayor problema. Sí, pero no puede quedarse, digamos, ahí físicamente los billetes. Cualquiera que sea la cantidad, ¿eh? Todos los billetes tienen número de serie. Sí, entonces aquí está el número de serie del billete. De 20 pesitos, que es todo mi patrimonio. Sí, pero este billete está individualizado. ¿Por qué? Porque es de la serie AY 6740-187 y es el único billete con esta serie en todo el país. Entonces, si hubiese algún otro billete con este mismo número de serie, uno de los dos sería falso. Entonces, es decir, todos los billetes tienen esa cuestión de individualidad. O sea, no es una cuestión simplemente de que es dinero y es bien fungible. O sea, no hay que verlo así, de esa forma, sino que necesariamente, sobre todo en aquellos eventos delictuosos que tengan que ver con una cuestión, digamos, de aseguramientos, tiene que haber una individualización. Digo, también hay algunas cuestiones que son humanamente imposibles. Por ejemplo, que estén acusando a una persona de que se robó 1.2 millones de dólares y 2.5 millones de pesos en efectivo. Entonces, haciendo ese cálculo, son casi 80 kilos de papel billete. Entonces, eso es imposible que se asegure que uno por uno. Y tampoco vamos a ordenar la destrucción, pero sí, por ejemplo, el depósito a una cuenta bancaria de la fiscalía hasta que se resuelva la situación jurídica. Y con eso nos evitamos de muchos temas de responsabilidad, porque están a disposición y ya en su caso la fiscalía liberará el cheque para su cobro y lo puede hacer con abono en cuenta de beneficiario para que pueda ser fiscalizado. Y no hay mayor problema por esa cuestión. ¿Qué les parece? Bien, continuamos entonces con la cuestión de nuestros recursos. ¿Hay alguna duda con lo que se ha visto hasta ese momento? Bien, entonces vamos a redactar tres oficios muy pequeños. El primero de ellos es el solicitarle al fiscal en el documento que les enviamos. Ahí no me interesa echarle tanto rollo al fiscal. Ese documento lo hizo una persona, una abogada de Jalisco. Yo no me decantaría por ese documento tan amplio. Yo lo que le pediría al fiscal es que me diera fecha y hora para una comparecencia para poder acreditar la propiedad. ¿Me la da o no me la da? Me lo da, comparezco y acredito propiedad. No me lo da, entonces promuevo amparo. O en su caso, promuevo el recurso innominado del artículo 258. En este caso, como es averiguación previa, yo no me decantaría por el 258 con efectos ultraactivos, que sí lo pueden hacer, ¿eh? Dicho sea de otra manera, el 258 de tutela de derechos es contra las determinaciones o acciones u omisiones del fiscal que tengan que ver principalmente con su desempeño dentro de una función dentro de la carpeta de investigación. Pero en este caso, si es averiguación previa, hay que ver el caso en concreto. Yo no me decantaría por una cuestión del recurso innominado, pero lo podemos intentar. Y no con eso quiere decir que se nos pierdan nuestros derechos impugnatorios con relación al juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a utilizar una mezcla de que
es el sistema tradicional conforme a los artículos 181 y 181D del Código Federal de Procedimientos Penales, de una vieja reforma del 23 de enero del 2009, cuando se reguló todo el tema del aseguramiento, tal cual como se está aplicando en ese documento que les hemos enviado. Aquí lo que nos interesa en la especie es la devolución, pero la devolución se lo vamos a pedir previa acreditación de propiedad de la persona y del inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente un oficio ante el fiscal general, bueno, en este caso, ante la unidad correspondiente de la Fiscalía General de la República, tomando en cuenta el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República, que ustedes pueden bajar del Diario Oficial de la Federación, del día 19 de junio del año 2023, para ver cómo se llaman ahora las denominaciones de las oficinas de la Fiscalía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a compartirles el documento para efecto de que ustedes puedan, digamos, visualizar esta simple petición. No sé cuántas cuartillas son, pero yo veo que el documento que nos mandó nuestra compañera la abogada es un documento bastante amplio, el cual yo no me decantaría por presentar y mostrar todas las armas de esa forma. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos es una averiguación previa. Y ahí tenemos nuestra averiguación previa, que es la PGR, diagonal Seido, diagonal UEITA, diagonal 171, diagonal 2014. Y el asunto le vamos a poner solicitud de comparecencia. Y aquí lo que vamos a observar digamos, en especie, a mí no me interesa. Miguel Ángel Olmos Valdivia fue el que fue detenido dentro de ese inmueble con drogas y armas, que posteriormente lo absolvieron. ¿Cuál es la causa de su absolución? Eso no me interesa en lo absoluto. A mí lo que me interesa es el bien. Si él ya salió absuelto o no, ese es su procedimiento. A mí lo que me interesa es el bien. Y si el fiscal no me contesta esta petición en 3 días, entonces acudiré a la audiencia, a la solicitud de audiencia en los términos del artículo 258 del Código Nacional. Oye, dirán, pero es que es averiguación previa. Sí, pero yo no soy parte en ese proceso. Es averiguación previa para el muchacho que fue sentenciado, ya sea absuelto o condenado. Para eso es la averiguación previa. Pero para mí, dueño o dueña del inmueble, a mí no me rige las reglas del sistema tradicional. Yo lo voy a sustentar conforme a las reglas del Código de Procedimientos Penales, del sistema acusatorio, porque yo no soy parte en el proceso. Pero me están afectando mi inmueble. Soy un tercero con interés jurídico dentro de un proceso específico. Pero esa tutela lo voy a hacer conforme a la ley vigente al momento de mi solicitud. Y ya que la fiscalía me funde y motive, que debía haberlo hecho conforme al Código Federal de Procedimientos Penales.
Bueno, ahí tenemos que así se llama de acuerdo a al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República. Unidades especializada en investigación del terrorismo, acopio y tráfico de armas de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Bueno, de acuerdo al artículo 5, fracción cuarta, punto B, es Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Entonces aquí le vamos a poner María Engracia. Valdivia Covarrubias. Uno, 8, 14 y 16 de los Estados Unidos mexicanos. Y ahí, ¿cuál es el de la devolución del Código Nacional de Procedimientos Penales? Doscientos cuarenta y cinco.
Aquí nada más de manera general hago de su conocimiento que el día esa es la cuestión de los antecedentes. Árale, árale. Ahí le vamos a poner que es de aplicación ultraactiva en beneficio.
Básicamente esta es la petición. Vengo a solicitar que se señale fecha y hora. Al efecto de que se le tome la comparecencia para probar la propiedad del inmueble. Esto con fundamento en el artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales y 232, perdón, 246. Solicita usted sea agente del Ministerio Público. Y acordar en los términos del presente escrito. Listos. Ahora, fíjense que aquí si el fiscal no contesta este escrito, si se presenta mañana, el fiscal tiene que contestarlo en 3 días a partir de su recepción. ¿Sí? Entonces, si vemos nuestro calendario, mañana sería miércoles. En lo que tendríamos que hacer es contar miércoles, jueves y viernes. Y el día lunes, si no tenemos respuesta, promover nuestro recurso correspondiente. ¿Sí? Es decir, aquí básicamente es una petición y yo lo que sustentaría es de que el fiscal, al no contestar mi petición, acudiría a tutela de derechos. Yo creo que lo voy a intentar vía juzgado de control y no lo vamos a intentar vía amparo indirecto. Aquí yo no voy a promover un amparo contra la no devolución, porque yo no estoy pidiendo la devolución. Yo lo que estoy pidiendo es que me constituya la fiscalía, acreditar la propiedad y la legítima procedencia del bien. Para efecto de que con las constancias que estén ahí, en la comparecencia, pedir la devolución. O llevar el escrito ya hecho, donde se tome la comparecencia por escrito y pedir la devolución. ¿Qué les parece? ¿Y si el juez de control se declara incompetente, maestro? Lo tiene que mandar al juez de distrito en materia de procesos penales. Y algo muy importante, Tanis, qué bueno que tocas ese punto. Contra la determinación del juez de control que se pronuncia
o que se declara incompetente, no procede recurso alguno. En todo caso, tendríamos que promover una cuestión de competencia por declinatoria del juzgado de distrito en materia de procesos penales federales. Pero lo que no podemos hacer es ir en contra de una determinación de un juez que declare la competencia. Si este asunto lo aterrizamos en el fuero común, tomando en consideración que es una averiguación previa, o sea, del sistema penal tradicional, y yo como defensa me quiero ir al control judicial respecto a la petición, respecto a lo que usted viene señalando, y el juez de control me dice, no soy competente toda vez que el asunto es del sistema penal tradicional, yo aquí soy un juez de oralidad en materia de sistema penal acusatorio. ¿Qué procedería? ¿Aplicaría la misma circunstancia que usted dice que no procede recurso alguno? Todo el tema de competencia no procede recurso alguno, Tanis. Ninguno. Tendríamos que acudir ante el juez que consideramos que es incompetente y promoverle la declinatoria. Y en su caso, presentar un conflicto de competencias. Pero propiamente un recurso no hay. No sé si se entiende esa parte. Sí, lo entiendo. ¿Sí? Esa sería la diferencia. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, Entonces, pero entonces, ¿de qué me serviría ir a solicitarle al juez de control que revise la actuación del fiscal del Ministerio Público respecto a la liberación del inmueble que fue asegurado en el sistema penal tradicional, si este mismo se declararía incompetente para el asunto? bueno, es que no sabemos si se vaya a declarar incompetente o no. Digo, ya Ok, estamos dando por hecho que está declarando incompetente, pero si no se declara incompetente, entonces tendríamos que sustanciar dicho procedimiento. ok. Y en dado caso que se declare incompetente, tomando en consideración que no hay recurso alguno, ¿qué procedería? No, pues seguir ante el juez de distrito que es competente, que en este caso sería el del sistema tradicional, y promover un incidente innominado de devolución del inmueble. ¿Qué es lo más fiable? Sí, porque en el sistema penal tradicional, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, hay incidentes innominados. Ya he llevado de ello. Sí. Ok, gracias. Es exactamente lo mismo, Ok. ¿sí? Entonces, no habría problema por esa parte. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende esa cuestión? Digo, yo no me iría por el incidente de golpe, yo me iría por el pronunciamiento del juez de control. ¿Y cuál sería mi argumento principal? Es que yo no soy parte en el proceso. Si es sistema tradicional o acusatorio, es para las personas enjuiciadas, no para personas que nunca han estado citadas como en calidad de imputados en una causa, en este caso en una averiguación previa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, ese sería, digamos, una cuestión de que yo adoptaría ese criterio. Claro, y ustedes dirán, bueno, pero la cuestión de la cuestión de competencia, aquí el objetivo es de que no se dilate. Bueno, el juez de distrito, ahí cómo abriría de entrada un incidente si no hay proceso principal. Si el proceso principal ya se terminó con la absolución de la persona. Y ustedes dirán, bueno, entonces promuévele al juez que absolvió respecto del bien. Sí, pero ese bien nunca ha quedado a disposición del juzgador. El bien sigue a disposición de la fiscalía. Entonces, por esa razón, yo preferiría decir, yo soy una persona ajena al proceso.
Y esa causa penal donde absolvieron a la persona, yo no soy parte en el proceso. Y no pueden disponer, o ese proceso penal no me es vinculante a mí, dueño del inmueble. Le es vinculante a las partes que estuvieron involucradas en el eventual hecho delictuoso, pero no a mí como parte procesal. Digo, como no parte procesal, porque yo no soy parte en el proceso. Y tampoco sería una cuestión de, digamos, de una cuestión de incidencia por un tercerista, porque pues en el proceso penal no existe la figura de la tercería. Si fuera un proceso civil, sí. Promuevo una tercería excluyente de dominio y devuélveme mi inmueble. Pero en el proceso penal eso no existe. Entonces, esa es una de las razones, compañeros, por las cuales yo lo llevaría al sistema acusatorio y que el juez de distrito, en este caso del Centro de Justicia Penal Federal, determine lo correspondiente. Pero si yo fuese juez de distrito, mi criterio sería adoptar una audiencia de recurso innominado y que se resolviera el tema. Hasta por una cuestión de eficacia en el proceso. En teoría nos han vendido que el sistema acusatorio es más garantista que el sistema tradicional. Digo, es una falacia bien vendida. Entonces, con digamos, con ese tema, lo que haríamos es que el juzgador, en aras de una tutela de derechos, genere sí o sí la cuestión de la audiencia. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con relación a este recurso innominado y con relación al tema de la devolución. Ahorita terminando la sesión, inmediatamente les mando la diapositiva correspondiente del tema de aseguramientos. ¿Cómo ven? Bien, entonces, nos vemos el próximo martes. Yo creo que no vamos a tener ninguna incidencia porque no tengo nada programado en cuestiones de viajes. Así que nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche, 8 de la noche, hora de Quintana Roo, 6 de la tarde, hora de Sonora. Gracias, compañeros. Sí, maestro, gracias. Pendientes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.